Buenos días a todas y a todos. Vamos, como siempre hacemos, un pelín más juntos, pero guardando la distancia. Hay margen para ello. Hay margen para ello, guardando la distancia de seguridad. Hoy, si os parece, aparte de cuando ahora abramos los turnos de palabra, aparte de lo que cada persona quiera hablar o quiera que discutamos, si os parece, no ha habido tampoco muchas novedades en cuanto a negociación sobre pensiones, avances sobre pensiones. Si os parece, retomamos más o menos por alguna cosa de la que dijimos el lunes pasado. El lunes pasado hablábamos en una de las partes de dónde está situada ahora mismo la negociación sobre la reforma de pensiones. Hablábamos de que se está negociando algunas cuestiones por parte del gobierno en lo que se llama la mesa del diálogo social, que incluye a patronal y sindicatos, patronal, COE y CEPIME, y sindicatos, comisiones obreras y UGT, solo porque los llaman los sindicatos más representativos, los mayoritarios. El resto de sindicatos no está representado, para que tengamos conocimiento de quién acude a esas reuniones. Bueno, pero teníamos una cuestión. El conocimiento, por lo menos el que yo tenía, no sé si alguien tenía más, pero el conocimiento de la última reunión oficial era del 18 de febrero. Y sin embargo había declaraciones del ministro Escrivá cuando va a algún foro, algún invitado a alguna fundación o no sé qué, había unas declaraciones donde decía que tienen casi ultimada la reforma de la revalorización de las pensiones por el IPC. Y hablaba siempre a dos lenguas. Yo digo, ya este hombre lo vamos conociendo, y a dos lenguas no, perdón, a media lengua. No termina nunca de decir todo. Solo lanza, alguien decía ahora hablando globo sonda, solo lanza globo sonda y también solo lanza perlas para ver las reacciones o eso. Y decía, por ejemplo, en esta cuestión que está muy clara, que revalorización de las pensiones según el IPC real y garantía por medio de una forma permanente, garantía permanente, que no tengamos que estar todos los años, a primero de año, a decir, bueno, vamos a ver en los presupuestos generales del Estado cómo se plasma, vamos a ver cómo lo pone, con una forma permanente, a través de ley, y que garantice, eso sobre todo es, que garantice el poder adquisitivo, cuando mínimo garantizar el poder adquisitivo. Bueno, pues decía ahí a media lengua, bueno, estamos buscando una fórmula en 3 años, para que en 3 años no se ponga, estamos buscando una fórmula, también decía, a ver qué índices tienen que afectar. Ya estamos a media lengua, sin decir nada, pero ya estamos como con el índice de revalorización de las pensiones de Mariano Rajoy, que decía una fórmula del índice de revalorización que era según el Producto Interior Bruto, según no sé qué, si esto superaba, si había superávit en esto, si había superávit en el otro. Al final se traducía en que siempre, todos los años, el 0,25%. Entonces, para revalorizar las pensiones solo hay una forma de mantener el poder adquisitivo, y es subirlas lo que sube el índice de precio al consumo, no hay más. Entonces, cuando empieza a decir de cuál es la forma, cuál es la fórmula, los que no tenemos más conocimiento, lo único que podemos es tener recelo y tener sospechas, y estamos esperando que hable, y que hable claro, y además también tenemos la duda de saber dónde se está negociando eso. Como digo, si la última reunión fue el 18 de febrero y además fue para sacar el decreto, como decimos, el decreto de disminución de la brecha de género, el decreto ese que han sacado, ¿dónde se está negociando? ¿Cómo se está hablando? No lo sabemos. No es bueno que se esté ocultando y que se esté negociando sin transparencia.
Eso compete al gobierno y compete a las personas y a los representantes que también se sientan con el gobierno. Nos gustaría, y la ciudadanía necesita, que exista transparencia sobre lo que se está negociando. Vemos, voy a coger un documento porque no soy incapaz de retener la fecha. Vemos cómo tiene planteada la reforma de pensiones desde el Ministerio. Esto ha salido publicado en prensa el 18, que era jueves, el jueves pasado, 18 de marzo. Y tiene una especie de calendario de cómo se propone el Ministerio acometer la reforma de pensiones. En lugar de acometer una reforma gradual de los problemas o los desequilibrios que tiene, que puede tener coyunturalmente el sistema de pensiones, vemos que lo que se propone es una reforma troceada, acometiendo cada vez algún aspecto y va desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022. En diciembre de 2020 se proponía la separación de fuentes de financiación de la seguridad social. Ya hablamos aquí que el supuesto déficit que tiene el sistema de seguridad social, porque en teoría tiene que cubrir más gastos que los ingresos que va a tener cada año, el gobierno y todos los gobiernos anteriores lo iban cubriendo tramposamente con préstamos, cuando la seguridad social era suficiente si no se la cargaba con gastos que no eran propios y gastos que no eran suyos. Pues la separación de esas fuentes y de esos gastos, en teoría, según el Ministerio, se inició en diciembre de 2020. Y es cierto, se inició pero una parte nada más. Se inició porque en los presupuestos generales del Estado sí separaron ya, haciendo caso a lo que el movimiento pensionista viene diciendo desde hace, cuando mínimo desde hace 3 años que empezaron todas las movilizaciones más fuertes del movimiento pensionista. Se separaron en diciembre algunos gastos impropios, como el abono de los complementos mínimos a las pensiones mínimas, el abono de los complementos a través de presupuestos de la Administración General. No el abono de complementos a través de las cotizaciones. Las cotizaciones, si se hace una separación efectiva, las cotizaciones han de ser para pagar las pensiones contributivas. Si hay un complemento, porque socialmente, como hemos dicho, nosotros somos los primeros en reclamar que exista una pensión mínima digna, y en caso de que no se llegue, exista un complemento, por lo menos hasta llegar hasta esa pensión mínima, pero el complemento no puede salir, es una medida social que no puede salir de las cotizaciones, pues si no decimos que las cotizaciones son incapaces de cubrir cuando luego las personas tienen que jubilarse. No es mentira, es un artificio contable. Bueno, eso se ha separado, pero no se ha separado, se ha quedado a media, no se ha separado que aún se está cargando a la seguridad social con las bonificaciones a las cuotas empresariales cuando hay contratos bonificados, como por ejemplo la tarifa plana de autónomos de pagar solo 50 euros mensuales cuando el mínimo son 200 y pico euros. Bueno, pues esa bonificación lo mismo. O sea, una bonificación que es una medida social que acomete un gobierno para fomento del empleo, para fomento de la creación, lo llaman del emprendimiento, como lo quieran llamar. Una medida que tiene que salir de los presupuestos de la Administración del Estado, no de las cotizaciones, sino, bueno, pues eso no se ha separado aún. Hay que profundizar en esa separación, lo que otorgará más claridad y, por supuesto, menos déficit artificiales. Entonces, se ha iniciado ese camino, pero es incompleto. Otra cuestión que ponía que se iniciaba en diciembre de 2020. Incentivos fiscales y previsión de creación de fondos de pensiones públicas de empleo. Pensiones públicas de empleo. Esto es lo que hemos hablado del peligro, a nuestro juicio, uno de los mayores peligros que encierra la propuesta de reforma del ministro Escrivá. Y aquí habla que se acometía en diciembre del 20, no porque se vaya a crear el fondo, sino porque dentro
de los presupuestos generales lleva ya un apartado donde dota de, no sé cuál, la cantidad no sé cuál es, dota de una cantidad de millones de euros para iniciar la creación de ese fondo. Están avanzando. Como vemos, hay algunas reformas que se pretenden y que valoramos como necesarias y buenas. Hay otras reformas donde pueden acarrear recortes y donde deben de tener el rechazo de los sindicatos cuando se sientan en la mesa de diálogo social, porque está perjudicando a la masa social que ellos representan, y debe tener el rechazo de la sociedad y de las plataformas de pensionistas. Luego hablaba, en febrero de 2021, siguiente trozo. Ya os digo, una reforma troceada. Yo no sé si por cuestiones operativas no sacar una ley en conjunto de las reformas que necesita el sistema público de pensiones. Yo no sé si por cuestiones operativas o por ir diluyendo el impacto que puede tener, o el rechazo que pudiera tener algunas medidas de recorte, irlas diluyendo, troceándolas poco a poco, irlas diluyendo en el tiempo y que mantengan menos la atención y desmovilicen menos a la gente y a los movimientos de pensionistas y a toda la sociedad. Hablábamos que en febrero del 21 estaba previsto acometer el complemento de reducción de la brecha de género. Es cierto, lo han acometido, como decía, es una cuestión que valorábamos positivamente, aunque escasa, pero la valorábamos positivamente. Una reforma que puede reducir la brecha de género en las pensiones, aunque escasa, y se ha cometido. Luego nos vamos, que por lo que se ve en lo que están, nos vamos, que habla sobre julio o verano del 21, la reforma o la forma de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, lo que estábamos hablando. Pero no tenemos conocimiento de qué se está hablando, cómo se está hablando y dónde se está hablando. Ya hemos dicho que a nuestro juicio y a juicio de cualquiera, la única forma de mantener el poder adquisitivo es garantizando que suba todos los años lo que el IPC. No hay más forma. Todo lo que busque de más puede resultar al final en que las pensiones no suban lo que el IPC, si lo afecta con cualquier otro coeficiente o cualquier otro. Entonces, pendientes de eso, estaremos pendientes de eso y ver en qué se plasma o en qué lo quieren plasmar. Luego habla en la misma fecha, en verano, lo de, fijaros qué eufemismo, qué palabra más bonita. Dos palabras. Alineación de edad. Por alineación de edad, ellos lo que están hablando es retrasar la edad de jubilación. Y mirad qué bonito lo dice, alineación de edad. Resulta, esa otra cuestión que vemos. Sí, ahora te damos, Antonio, y si yo ahora ya me callo y todo lo que queramos hablar, ojalá estuviéramos aquí todos los días 1 hora hablando y dando nuestra opinión, e incluso dando nuestras propuestas. Ahora hablaremos también de la propuesta que se dio aquí en la asamblea del lunes, del recorrido que está teniendo la propuesta que se dio por parte de Juan. Bueno, pues lo de la alineación de edad, ya decimos que es un eufemismo. El ministro, en todos los sitios donde lo quieren oír, lo vemos todos y lo hemos tenido ocasión de escucharlo, habla de retrasar la edad de jubilación y retrasar la edad de jubilación. Y no hay nada más contrario en un país con un 30 o 20 y tantos % de desempleo, pero con un desempleo juvenil cercano entre 40% o incluso más. No hay nada más contraproducente que hacer que las personas cumplan 65 años, prolonguen 2 años más su edad de trabajo y que los jóvenes estén sin empleo y sin poder crearse una perspectiva de futuro y una perspectiva de proyecto de vida. Entonces, ahí nos van a encontrar en contra y tendremos que convencer a la sociedad de que eso camina contra natura. Hablo y ya voy hacia terminar diciembre. Habla también de, a finales, primero del año 2022, acometer la cotización de autónomos. También hemos oído que se quiere acometer que los autónomos paguen una cuota
más real a los ingresos que en realidad tienen, que se parezca más a los ingresos que en realidad tienen. Bueno, esperemos que hagan la propuesta. Como digo, como habla a medias lenguas, pues no sabemos exactamente qué pretende. Puede ser una cuestión buena porque siempre hemos hablado que el sostenimiento del sistema público de pensiones se arregla de dos formas. O se arregla vía gasto y recorto todas las pensiones. Yo recorto las pensiones y veréis cómo llega los presupuestos. Vía gasto o vía ingresos. Si estamos obteniendo unos ingresos escasos, si los autónomos en algunos casos no están cotizando, en realidad por todos los ingresos que reciben, sino que al darle la posibilidad de cotizar por una cuota, elegir ellos la cuota, el trabajador del régimen general, trabajador por cuenta ajena, no puede elegir lo que paga la seguridad social. Está puesto, está estipulado y tal. El autónomo puede elegir una cuota. Vemos que en la realidad los autónomos, el 80% de los autónomos están acogidos a la cuota mínima. Eso está detrayendo unos ingresos mensuales que podría tener el sistema público de pensiones. Bueno, esa es la idea. La idea es buena, que cada uno cotice en realidad por los ingresos que tiene. Veremos cuando la plasmen qué recorrido tiene. Continúa en enero de 2022. Fondo Público de Pensiones. Dar más pasos en esa puesta en marcha del Fondo Público de Pensiones. Y luego, sobre octubre ya de 2022, habla de nuevas carreras de cotización, ponerlo en marcha, equidad intergeneracional, este es otro eufemismo, equidad intergeneracional, habla de tener en cuenta las cotizaciones, de las nuevas generaciones que con contratos y reformas laborales que ha habido, con contratos basura, con contratos precarios, con contratos temporales, tienen un futuro, una proyección de futuro de pensiones muy bajas. Aquí cuando hablan ellos de equidad intergeneracional están hablando de aumentar el periodo de cálculo, subir el periodo de cálculo y aumentar el periodo de cálculo de la pensión de los 25 a los 35 años como propusieron. Lo que pasa es que lo retiraron por el rechazo que hubo dentro del mismo gobierno y el rechazo que hubo de los movimientos pensionistas y de los sindicatos. De aumentar de 25 a 35 años el periodo de cálculo, pero incluso hablan, y desde el mismo ministerio se habla de que recoja toda la vida laboral. Eso supone recortes de pensiones. Y luego habla de a final de año 2022 de reformar la base máxima de cotización. Sabéis que hay una base mínima de cotización y una base máxima. La base máxima está en 4.007 euros, 4.070, bueno, lo que sea. Pero hay salarios, yo sé que ninguno de aquí lo tenéis, ojalá, pero hay salarios que superan esos 4.000 euros. Y entonces, todo lo que supere esos 4.000 euros se está quedando sin cotizar. Se trata de reformar la base máxima y que se parezca a lo que en realidad cobra también la persona y cotice por lo que en realidad cobra la persona. Eso en teoría puede ser bueno, habrá que ver también cómo se plasma, porque, hombre, por consiguiente también tenemos una cuestión que se llama pensión máxima que también está limitada. Si aumento mucho la base máxima, tendré que dar la posibilidad de que esa pensión máxima se eleve también un poco, si no, no habría equidad entre la cotización, se pierde mucho la equidad entre la cotización y la pensión máxima. Veremos a ver cómo se reforma eso. Y ahora os explico, y luego continuamos hablando. Ahora os explico. La propuesta que dio el otro día Juan Rubio era, bueno, en vista de que una reforma de pensiones va a haber, bien de forma conjunta, bien de forma troceada. Se van a ir reformando vía decretos leyes, vía leyes, lo que corresponda, se van a ir reformando varios aspectos de las pensiones. El sistema propuesto por el gobierno es que lo lleva a la mesa de diálogo social y después, con el acuerdo de la mesa de diálogo social, lo lleva al Parlamento a legislar donde corresponda o lo legisla el Consejo de Ministros por decreto ley, lo que correspondiera.
Y se propuso, bueno, a negociar lo que afecte a pensiones, pero no lo tiene la mesa de negociación, lo tienen los sindicatos. Y se propuso, bueno, ¿por qué no hablamos con los sindicatos? Compartimos las inquietudes, pero además es que compartimos la idea de defensa. Ellos tienen que compartir la misma idea de defender a sus representados para cuando luego sean pensionistas y no entrar en recortes futuros para las pensiones. Y compartimos estrategias y compartimos la lucha para que no entren a negociar las cosas que sean negativas y regresivas. Bueno, esa cuestión, en esta semana mantuvimos una reunión en el Movimiento Andaluz de Pensionistas. La planteé, dije que era una cuestión que había salido de nuestra plataforma y que se planteara solicitar una reunión a los sindicatos para intercambiar esas opiniones. Esa cuestión ya está en marcha, se les va a enviar una carta y también, por supuesto, nosotros somos nada más que el Movimiento Andaluz, se va a proponer al resto del movimiento pensionista del Estado para unificar y ponerlo en marcha. Lo consideramos que es bueno por dos cuestiones. La considerábamos por la primera cuestión, aunar esfuerzos para que no existan reformas regresivas para los pensionistas actuales, pero sobre todo para los trabajadores actuales y pensionistas futuros. Pero también una cosa, que lo mismo que saben desde las esferas del gobierno y las esferas del poder, que el movimiento pensionista, con más o menor fuerza, dependiendo de la época donde haya que hacer más empuje o menos, pero el movimiento pensionista está luchando por evitar recortes y por conseguir la viabilidad del sistema público de pensiones, que también lo sepan los sindicatos, que estamos aquí luchando, y por supuesto también que estamos vigilando, que nos interesa que los sindicatos estén en la misma línea y que sientan que también estamos todos en la misma línea. Entonces, solo puede tener algo positivo y por eso lo que lo vimos bien aquí y lo que se ha propuesto y lo vamos a proponer. Bueno, ahora termino de momento de hablar. Antonio, que quería hablar, que hable y luego continuamos por todo lo que queráis. Que el compañero recuerde exactamente la promesa y cómo se está poniendo sordina en el camino. Y la sordina la estamos viendo continuamente. Cuando entró este gobierno de coalición, se dijo que iba a defender lo que se llamaba el escudo social. Estamos viendo que el escudo social está deviniendo claramente a nada. Tenemos la cuestión esencial de la vivienda. Se había firmado el control de los alquileres. Pues ahora no interesa el control de los alquileres. Se está hablando de que para que bajen voluntariamente, incluso las grandes empresas tenedoras de casa, dale el dinero para ello. Sin embargo, no se ha tocado absolutamente nada el tema de la reforma fiscal o el impuesto para los ricos. Esas cuestiones que ayudan precisamente a tener medios para el escudo social van para atrás. Esta semana han salido los datos respecto al ingreso mínimo vital. Se había planteado esa medida social para atender a 800.000 personas, perdón, a 800.000 familias. De esas 800.000 familias se han llegado exclusivamente a 200.000. Y es que, claro, aquí se ha hablado con nuestro queridísimo ministro Escrivá, que vaya usted a saber de dónde viene, desde luego no de la lucha social, sino de ayudar a la estructura del Estado que está por sí misma anquilosada. Él mismo fue quien se encargó de contratar a Traxa, una empresa estatal, para controlar, baremar las solicitudes que había. Esas solicitudes, que como hemos dicho son pocas, y de las pocas hay un montón retenidas en un cajón que no las consideran, nos encontramos con que no hay manera de que sigan adelante. Se ha hecho una aclaración de los trámites, pero seguimos en las mismas. No hay voluntad
en todos aquellos aspectos progresivos de que sigan adelante. Como consecuencia de todo esto, resulta que para la modificación del gobierno que se prevé, resulta que a la ministra de Asuntos Exteriores de vicepresidenta tercera se le pasa a vicepresidenta segunda, lo que garantiza que no haya ningún tipo, ni siquiera el retoque de lo que ella habló de la reforma laboral. Nada. Todo lo que suena para el bien de la clase trabajadora está chocando una y otra vez con el férreo poder de quien controla el Estado. Eso debe de quedar completamente claro. Aquí se dice que llevemos la negociación a determinada mesa. Yo discrepo claramente. Las pensiones las atendieron cuando en el País Vasco había allí un movimiento incluso independiente de los sindicatos que le hizo claudicar al PNV y claudicando el PNV hizo claudicar al PP para mantener las pensiones con el IPC. Tenemos que tener muy claro de verdad que mientras no tengamos fuerza en la calle, lo poco que se ha conseguido se perderá, porque nos estamos encontrando permanentemente que la derecha, extremísima derecha, hace alarde de la libertad, que ellos defienden ahora la libertad, que algunos de los que estuvimos aquí la pedíamos en la clandestinidad. Sí. Juan, déjale a Alfredo. ¿A qué? Alfredo. Más o menos en la misma línea de lo que decía Antonio, aunque en algo discrepo con él. Yo creo que tenemos que ser persistentes, insistir continuamente en que lo que estamos pidiendo, además de ser una reivindicación desde el inicio del movimiento, está ya firmado en los acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos y deberían de ser como sagrado para este gobierno. No sagrado para una parte del gobierno, sino sagrado para el gobierno. Porque si no se cumplen los acuerdos que han firmado las dos partes del gobierno, eso va a ser el caldo de cultivo para que mucha gente pase todavía más de digamos, las fuerzas políticas que deberían de vehicular el avance social y económico de nuestro país. Yo leo en el apartado 2.4 de ese acuerdo, pensiones, inclusión y seguridad social, dice en uno de los puntos, leo exactamente, este es el acuerdo, no es una opinión de alguien sobre el acuerdo, sino el acuerdo, lo que firmaron. Dice, actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de reforma permanente y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Nosotros podemos pedir que se avance sobre este tema, pero al menos tenéis que cumplir este punto. Y no se trata de que haya una parte del gobierno liderado por Calviño y que sigue fielmente el señor Escrivá, siempre me acuerdo de Monseñor Escrivá, cuando hablo de este hombre, del señor Escrivá, y que siempre le ponen pero a que se apliquen los apartados del acuerdo de carácter más social. Pero es que dice también, se me ha ido. Un momento, hombre, no... Dice también, no, pero lo tengo aquí, no te preocupes. Se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la seguridad social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del sistema.
Es que uno se cansa, no de oír a Ildefonso, que lo hace muy bien, el insistir continuamente, sino se cansa de que tengamos que recordar lo que ya está escrito. Si habéis firmado que lo que no corresponde a pensiones tenéis que sacarlo del tema de las pensiones, tenéis que financiarlo con los presupuestos del Estado. No nos deis más vueltas, porque lo que os podemos dar nosotros es una patada en el culo y echaros alguna vez del gobierno. Ya está bien. ¿Cuál es la solución? Yo creo que la única manera es ser muy persistentes, pero muy didácticos. Insistirle. Os exigimos que por lo menos cumpláis lo que habéis firmado. Y si no, pues ya nosotros pondremos pie en pared para evitarlo. ¿En qué no estoy de acuerdo yo con el amigo Antonio? En que yo, por el contrario, sí creo que hay que sumar el máximo de aliados posibles para impedir que esto se incumpla. Por tanto, yo quiero seguir en la propuesta que había planteado Juan y en la que tú has planteado en el Movimiento Andaluz de Pensiones. Perdona la atención. Nada, no te preocupes, si aquí lo que estamos es para hablar y además no tenemos hora tampoco, nos podemos quedar hasta que queramos. Bueno, antes de que se ponga malo la ropa. Bueno, más palabras. Sí, yo solamente una reflexión en torno a la primera propuesta que leía Alfredo. Desde el comienzo de esta movida en el 2018 y contemplado dentro de la plataforma reivindicativa de los pensionistas a nivel de todo el Estado, siempre hablamos de actualización de las pensiones con el IPC real. Insistimos en el que sea real. Bueno, pues yo el otro día leí una noticia. Lo que pasa es que no sé qué viabilidad puede tener la noticia, pero al menos que nos sirva un poco de llamada de atención. Pues claro, si pedimos actualización con el IPC real, si algún año el IPC es negativo, estaríamos pidiendo que nos bajen la pensión. Entonces, en principio, parece ser que no va a haber gobierno que esté dispuesto a acometer esa medida. Pues claro, cuando hablamos de IPC real decimos, como todos los años sube, como todos los años el índice de precio al consumo sube, pues todos los años nos van a actualizar pues 0,9 o 1,2 o 1,5 según suba. Pero ¿y si baja? Estaríamos dispuestos también a que nos bajaran el 0,5, el 0,7 o el 1%. Entonces la propuesta que leí el otro día y en la que yo pido que le prestemos un poco de atención es que alguien decía que probablemente lo de la subida hagan, en lugar de hacerlo anual, lo hagan cada 3 años. De tal manera que ahí, a 3 años, sí puede entrar, que haya 2 años que el IPC sea positivo, pero un año sea negativo, y sumen los positivos, le resten el negativo, y en el conjunto de los 3 años, el IPC no sería el que esperáramos. No sé si me he explicado. Porque la idea es decir, bueno, el año que el IPC sea negativo, nos dejáis la pensión tal como está. Eso es lo que hemos dicho muchas veces. Pero no, alguien ya lo que está diciendo, hombre, esto están pidiendo el IPC real. El real también contempla el negativo. Entonces no va a ser que un año le vamos a bajar la pensión, pero en un periodo de 3 años, pues probablemente, en lugar de corresponderle los 2 positivos que tenga ese periodo, a los 2 positivos le vamos a restar el negativo, y entonces en el conjunto de los 3 años quedaría un poquito más bajo. Digo una llamada de atención para que estemos pendientes de eso, porque leerlo lo he leído ya. Más palabras. Bueno, ¿sí? ¿Alguien? Bueno, lo único es decir una cuestión. Lo que decía Antonio, en un momento dado ha dicho la ministra de Exteriores, pero bueno, era la ministra económica Nadia Calviño. Bueno, en cuanto a la otra cuestión, es normal que existan opiniones distintas. Yo había dicho y veo bien lo de la propuesta. Veo bien lo de la propuesta de reunión a los sindicatos, de aunar sinergia y movimiento con los sindicatos, pero por supuesto nadie está diciendo
que en ese camino se vaya a renunciar, ni nadie está discutiendo, como tú bien has dicho, que lo que más ha conseguido es la movilización y que las movilizaciones sean masivas. Y nadie está discutiendo que en ese camino hay que renunciar a la movilización, eso lo tenemos claro. En el momento que tú renuncias a la movilización, en el momento que esto no cause rechazo, en el momento que el rechazo por lo menos no se vea en las calles, no se traduzca en movilizaciones, aunque se traduzca en conversaciones de amigos, conversaciones de taberna, en el momento que en el rechazo malamente vamos perdiendo y te van a pillar con la guardia baja y te van a poner tal. Pero nadie está diciendo que renuncie tampoco a si hay una vía por donde en las cuestiones, porque mirad, querámoslo o no, las reformas se van a cometer. Querámoslo o no, se va a negociar en la mesa. Y en la mesa, de momento, mientras no tengamos tanta fuerza como dice Antonio, vamos a ver si somos capaces de tener una fuerza tan suficiente como para que al movimiento pensionista lo reconozcan como un interlocutor válido y traslade allí sus propuestas. Pero mientras no tengamos, la realidad que tenemos hoy es que se va a negociar en esas mesas, se va a negociar cosas que afectan a las pensiones, negocian para ti, para mí, para este, nos afecta a todos, y los que están sentados allí son comisiones obreras y UGT. Entonces, no hay que renunciar a unir con ellos esfuerzos, a unir con ellos movimientos, y no hay que renunciar a que lleven nuestras propuestas, las tengan en cuenta y lleven nuestras propuestas a la mesa de negociación. Así es como lo veo, no significa una cosa excluir la otra. Vale, y otra cuestión, la del ingreso mínimo vital. Fijaros como una cuestión que en un principio apareció como un avance. Además, en el momento tan malo que apareció la medida de implantar el ingreso mínimo vital. Un momento de principio de la pandemia, con el confinamiento, cierre de algunas empresas y todo, donde había una situación de familias que se quedaban sin empleo, porque antes ya traían un empleo precario, un empleo que muchas veces ni estaba regulado, ni con contrato, ni con nada, pero se quedaban sin fuente de ingresos. Entonces surgió en un momento con urgencia para ponerlo en marcha, para ir cubriendo esas necesidades. Fijaros, está pasando que casi la gente, una medida que es buena, que es positiva en cuanto que reconoce un derecho, se llama derecho subjetivo de la ciudadanía. Reconoce un derecho que antes no existía, eso es un avance, no podemos negar a nadie que eso es un avance. Eso reconoce un derecho que antes no existía. Pasó igual, por hacer una comparación, con la ley de dependencia. Ahora estamos acostumbrados a manejarnos que las personas en situación de dependencia tienen una cobertura, tienen una ayuda de la administración y del Estado. Eso antes no existía. Son avances en la sociedad, avances por los que luchamos todos y los que harán una sociedad más justa al final. Bueno, pues lo que supuso la creación de un derecho, se llama subjetivo de ciudadanía, significa que cuando una persona esté en una situación, tiene derecho a ella y solo tiene que solicitarlo por traba burocrática, por mala puesta en práctica. No sabemos si por poca intención de que funcione. En teoría, en un principio, estaba previsto con los datos que tiene la administración de las personas y las personas que estaban en esa situación de la necesidad para el ingreso mínimo vital, estaba previsto 850.000 familias. Estamos ya casi a un año de haberlo puesto en marcha y aún solo hay 200.000 familias. ¿Por qué? Por traba burocrática, mal funcionamiento. Esperemos, y esa es la aspiración, con reformas, como ha dicho Antonio, que le han hecho 2 o 3 reformas,
para ver los trámites que se quedan muy encallados, los trámites que no se pueden cumplir, pero eso es la administración que tiene los recursos, y si no tiene los recursos, los debe de poner a través del Ministerio de Hacienda, pidiendo datos de Seguridad Social, de Hacienda, de donde necesite tener los datos para ver si las personas reúnen las condiciones, pero tiene que hacer eso ágil, porque si no, hay personas que lo tienen solicitado hace 6, 8 meses, no les ha llegado y no les ha llegado cuando lo necesitan. Entonces, una cosa que es buena se puede convertir casi en que la gente lo deteste, el ingreso mínimo vital, por su mala puesta en práctica. Y a eso hay que exigir que funcione y que funcione la administración bien. Nada más. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace nuestro amigo Alfredo y la matización y la propuesta inicial del compañero Juan Rubio. Lo que ocurre es que yo vuelvo a la reivindicación que tiene el movimiento de pensionistas, que sea el propio movimiento de pensionistas el que se reconozca para la negociación. Por supuesto que yo quiero un movimiento de masa que haga valer todo lo que reivindica la clase obrera. Con eso estoy de acuerdo, pero lo que no puedo estar de acuerdo es que no estén y decidamos a última hora los pensionistas las propuestas que se nos hagan. Efectivamente, se puede hablar con los dos sindicatos mayoritarios y entrar a la mesa social. Pero claro, en la mesa social llegan y le ponen 5 o 6 propuestas alternativas y en ese momento se tienen que decidir y mercadear con unas, con otras y con las demás. Y entonces lo que es imprescindible es que en esa mesa social esté claramente representado el movimiento pensionista, para que en último extremo aquello que le pueda afectar tenga su consentimiento. Si no, no tiene sentido. Que de acuerdo, negociemos y busquemos todos los apoyos, pero esto es algo que viene pedido desde el primer día. Y la lección la tenemos aprendida, y repito otra vez que voy al País Vasco. en eso estamos de acuerdo por lo menos. Más cuestiones. Otra cosa que no me gustaría dejar pasar, ya ahora que veo a Alfredo, lleva toda la razón Alfredo, lleva toda la razón Alfredo. Nosotros como pensionistas, el acuerdo de gobierno lleva muchas medidas, vamos a centrarnos en las que afectan a las pensiones. Nosotros como pensionistas, nuestra exigencia a este gobierno, fijaros que muchas veces decimos, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ese es un lema que se ha acuñado para el movimiento pensionista. Tenemos que hacerlo verdad y creérnoslo, nosotros mismos creérnoslo. Y nos da igual quién gobierne, si va a perjudicar a las pensiones. Entonces, nosotros como pensionistas, ¿qué exigencia tenemos que hacer? Cuando mínimo, vamos a ver, cuando mínimo, tu acuerdo de gobierno. Hubo partidos que se presentaron con un programa, otros se presentaron con otro, pero luego para gobernar habéis hecho una coalición y lo habéis plasmado en unos puntos. Pues los puntos que afectan a las pensiones, cuando mínimo tenemos que exigir como ciudadanía para creer en vosotros que cumpláis vuestro acuerdo de gobierno. Y por supuesto, por eso le digo a Alfredo, le doy toda la razón, no tenemos que perderlo nunca de vista, cuando mínimo nuestra exigencia es el cumplimiento de vuestro acuerdo de gobierno, que es con el que os habéis presentado a la ciudadanía, con el que habéis obtenido nuestro apoyo, con el que os tendremos que juzgar luego si lo habéis cumplido o no. Eso es democracia, ¿eh? La democracia no es que nos llamen cada 4 años a votar. Cada 4 años a votar, sí, pero además a lo largo de esa legislatura hay muchos aspectos más de democracia que hay que cumplir. Entonces, por supuesto, luego estaría la cuestión, que también la ha dicho Alfredo, de ampliar. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que nosotros creemos justas y modificaciones en el sistema público de pensiones que creemos justas, pero no están recogidas en el acuerdo de gobierno. Entonces, son reivindicaciones para las que tenemos que movilizarnos, para las que tenemos que presionar para intentar conseguirlas. Pero no podemos decirle que ha incumplido su acuerdo. No podemos entrar en la exigencia de cumplimiento de acuerdo. Sí podemos entrar en la exigencia de que las vemos justas.
Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguien que quiera decir algo más? Bueno, pues el próximo lunes nos vemos y hablaremos otra vez de pensiones. Gracias a todos por vuestra atención. Gracias.